Les agradecemos su interés en poder participar en esta convocatoria para designación de vocalías en las juntas distritales y municipales que se instalarán en la elección 2024 que organiza este instituto. Iniciamos esta entrevista siendo las 17 horas con 30 minutos del día 8 de diciembre de 2023. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del IEM, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas, coordinador técnico del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, quienes fuimos designados como entrevistadores por la Comisión Especial de Vinculación con órganos desconcentrados de este instituto. Esta entrevista es en panel por competencias, lo cual nos va a permitir conocerlos a mayor profundidad y advertir en ustedes las competencias necesarias para el desempeño exitoso de las actividades que en su caso se les encomienden y que las mismas sean realizadas de manera eficaz y eficiente en el marco de los principios rectores que rigen la función electoral. Esta entrevista será de máximo 20 minutos, por lo cual solicitamos que sus respuestas sean muy concretas y tengamos la oportunidad de conocer sus competencias. Iniciaríamos con la formulación de preguntas y también les pediríamos que contesten conforme se les vaya indicando y que en sus respuestas también, por favor, puedan incluir información sobre su experiencia en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, de manera muy concreta qué ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, qué hicieron y el resultado que se obtuvo respecto a la situación que nos quieran compartir. En primer lugar, nos gustaría que pusieran, por favor, compartirnos alguna situación complicada en sus trabajos anteriores en las que hayan tenido que convivir y además convencer a alguien de difícil trato para que hiciera algo que ustedes consideran importante. ¿Qué estrategias utilizaron para convencer a esa persona y lograr así la colaboración de esta? ¿Y cuál fue el resultado? Hasta por 2 minutos tiene el uso de la voz. Marisol, por favor. Sí, buenas tardes. Estuve en una comisión activé o pude realizar que 50 personas adolescentes hicieran una participación ciudadana para poder denunciar su acoso laboral y sexual en sus casas, en secundarias. Eso es un programa que implementé en un municipio de Tepeji, en varias secundarias, logrando que estas adolescentes pudieran hacer su denuncia ante CIPINA. Ellas no habían logrado hacer la denuncia porque no habían tenido confianza. Yo hice unas reuniones, talleres, para que ellas pudieran tener confianza hacia mi persona y varias autoridades y poder hacer sus denuncias. Esa fue un gran logro de participación ciudadana para los jóvenes. Gracias, Marisol. María, con tu respuesta hasta por 2 minutos. Sí, buenas tardes, licenciada. Bueno, pues yo voy a platicar acerca de una experiencia que tuve en mi trabajo anterior, que fue en INEGI. Yo estaba a cargo de, bueno, tenía el puesto de coordinadora municipal del levantamiento del censo agropecuario. Entonces, yo tenía a mi cargo un número de personas encargadas del levantamiento de la información. Tuve problema con una persona porque a inicios de, que serían 2, 3 días de haber iniciado el operativo, pues la persona como que se mostraba renuente a realizar las actividades, no mostraba el resultado óptimo que se estaba solicitando diariamente, porque bueno, pues estamos hablando de un instituto en el que diariamente nos están midiendo acerca de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, lo que yo hice fue a platicar con ella, porque su jefe inmediato me había comentado que pues nos iba a renunciar. Entonces le dije, bueno, pues vamos a platicar con ella para saber cuál es la situación. La situación que ella tenía es que estaba muy alejada su área de trabajo, de su domicilio, la carga de trabajo era excesiva. Y bueno, la estrategia que implementamos en conjunto con su jefe inmediato y su servidora fue de estarla apoyando en las actividades y sobre todo motivarla porque la importancia, bueno, haciéndole saber la importancia de la recabación de la información que tenía que realizar ella y que al final del día, bueno, era un espacio que pues muchas personas quisieran tener, ¿no? Para estar trabajando y más en una situación tan complicada en la que nos encontramos. Entonces, optamos por realizarle el apoyo, estarle apoyando también en lo que eran los fines de semana, porque como les comentaba, era una carga excesiva la que ella tenía y pues como que también en la zona era considerada de alto riesgo.
Y bueno, pues estuvimos apoyándola de esa manera. ¿Cuál fue el resultado? Que durante toda la etapa de levantamiento la persona no nos renunció y concluyó satisfactoriamente con las actividades que se le habían encomendado. Gracias, María. Joan, por tu respuesta, hasta 2 por 2 minutos. Gracias, licenciada. Estoy convencido que las competencias transversales o blandas, como hoy se denominan, son importantes en el quehacer tanto profesional como personal. Quiero compartirles que hace algún tiempo, en mi desempeño como secretario del ayuntamiento, tuve la oportunidad de el acercamiento con las diferentes direcciones del ayuntamiento, con las cuales el ciudadano presidente tenía ciertas inquietudes al darse cuenta que no funcionaban o no daban resultados para efecto de poder él a su vez informar a la ciudadanía sobre los logros del municipio. Acercándose y permitiéndome externar mis opiniones, le pedí que me diera la oportunidad de acercarme con los directores, con los diferentes directores, para efecto de aplicar precisamente una de esas competencias transversales, como es la comunicación asertiva, la empatía con cada uno de ellos, para saber por qué motivo había resistencia a la unificación como equipo. Inicié primeramente con una circunstancia muy peculiar que pudiera considerarse trivial, que fue el saludo cotidiano, que llevándolo a cabo constantemente se convirtió en un hábito para ellos, el saludarse. Me aprendí los nombres de pila de cada uno de ellos para también llamarles y dirigirme a ellos por su nombre. Continué con unas reuniones cada semana y inclusive con un desayuno semana a semana, a efecto de coordinar, de saber sobre los conflictos diferentes que pudieran tener cada uno de los directores y directoras, por supuesto, para saber por qué motivo había ese impedimento de formar el equipo y de dar resultados que requería el ciudadano presidente en ese momento. Muchas gracias, Joan, por tu respuesta. Ya excedimos de los 2 minutos. Tiene el uso de la voz para seguir con las preguntas el licenciado Efraín García. Gracias, consejera. Haría el siguiente planteamiento, igual será para los tres, las dos y por favor, Joan, también. El planteamiento es el siguiente. Cuéntenme de alguna situación en donde haya estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debía alcanzarse y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Tienen 2 minutos para responder para efecto de que pudieran estructurarlo en ese tiempo y cedería primero el uso de la voz a María, hasta por 2 minutos, por favor. Marisol. María. Perdón. María, por favor. Sí. Retomando nuevamente mi trabajo anterior, como ya lo he mencionado, fui designada como coordinadora municipal para el levantamiento de la información del Censo Agropecuario 2022. Y bueno, ¿cuál era el objetivo? Pues hacer el levantamiento de varias localidades en 2 municipios. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos que nosotros tuvimos como grupo? Pues entregar información de calidad. ¿Qué estrategias utilizamos? La estrategia que nosotros utilizamos en equipo es apoyarnos mutuamente. ¿Cómo lo hicimos? Que todo el personal, independientemente del rango de jefe, de coordinador, de supervisor, todos hiciéramos el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba en el instituto era cumplir con la meta, hacer un levantamiento, cumplir con cierto número de cuestionarios, con cierto número de terrenos, y entonces todo era números. Y lo que nosotros logramos al final del levantamiento de la información es quedar en primer lugar a nivel de región o a nivel estado, porque bueno, nos dividen en 3 regiones.
Entonces, ese fue el resultado que nosotros obtuvimos. Primero, el compromiso que nosotros asumimos pues, al iniciar el levantamiento de la información, y que por obvias razones sabíamos que si nosotros dejábamos que cada quien hiciera su trabajo como se le había asignado, pues no íbamos a cumplir con la meta. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Que todos, absolutamente todos los que estuvieran a mi cargo, incluida, nos fuéramos a hacer el levantamiento a las localidades, y obtuvimos eso, pues para mí, excelentes resultados en trabajo en equipo sobre todo. Muchas gracias. Gracias, María. Ahora le pediría por favor a Joan, igualmente 2 minutos, por favor. Gracias, licenciado Efraín. Hace algún tiempo en mi desempeño profesional como abogado tuve la oportunidad de ser apoderado de Banamex para la recuperación de créditos hipotecarios. Tuve la necesidad de trabajar con un equipo de compañeros abogados y pasantes a efecto de pues, superar una meta cada mes de recuperación de esos créditos. El liderazgo me funcionó, debo decir, con esa empatía y con esa posibilidad de escuchar a mis compañeros, y no solamente manejar el tema de que yo estaba a cargo o al frente del proyecto, sino más bien me puse a nivel de ellos diciéndoles que no tenían un jefe, que era un compañero de ellos con diferentes responsabilidades, pero que con un fin común, que era el proyecto a efecto de los números, acrecentar los números en los paquetes de la recuperación de créditos hipotecarios. La empatía con ellos, el respeto, la consideración, fue básica en ese entendimiento, en esa escucha de ellos para, en este proyecto, convencerlos de que era uno más de ellos a efecto de lograr los números que nos iban a beneficiar en esa tarea. Ganando yo, ganaban ellos. Es cuanto, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y ahora le pediría a Marisol su intervención, por favor. Sí, yo soy licenciada en Administración Educativa. Hice una tesis con respecto a las competencias de los policías federales en caminos de manera sistemática. Ahí yo estuve a cargo de varios grupos para recobrar autos robados. Tuvimos un alto índice de recuperación. ¿Cómo fue que trabajé con varias personas de más grados que yo, de más edad que yo y más experiencia, y personas que eran nuevas? Yo identifiqué cuáles eran sus ventajas, sus desventajas, sus virtudes, y los comprendí porque como administradora educativa yo tengo esa profesionalización de ser humanitaria, pero también como policía, ex policía, tenía la disciplina. Identifiqué las regiones, identifiqué las carreteras, vi cuáles eran los puntos negros, que son los puntos de choque, los puntos rojos, que son los puntos de robo, y realicé unos filtros de seguridad para que las personas pudieran circular con sus vehículos y obtener nuestro objetivo, que era la recuperación de autos robados. Identifiqué en varias cuestiones todo lo que podía coadyuvar para poder lograr estos objetivos, tanto que podría ser peligroso para las personas, los horarios, como los riesgos de los comerciantes. Y con eso pudimos lograr mucha recuperación de autos, tanto de trailers como motos, como de varios vehículos, pero más que nada con los compañeros logré que se pusieran en el lugar de las personas que les habían robado sus vehículos, y que con esa actitud ellos pudieran trabajar como si fuera para ellos, como si fuera para sus familiares. Eso es lo que yo les puedo compartir. Muchas gracias por sus respuestas. Sería cuanto, consejera. Gracias. Gracias. Ahora continuamos con el maestro Darío Llamas. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes. Para entrar en materia, les voy a plantear la pregunta. Cuéntenme alguna situación en la que hayan optado por una acción que resultó altamente exitosa para algún área u organización en donde hayan trabajado. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Por qué tomaron esa decisión y no otra? ¿Por qué creen que resultó beneficiosa? Y finalmente, por favor, bríndenme un indicador o un ejemplo que sustente su opinión. Para
el efecto de la respuesta, cuentan con 2 minutos, hasta con 2 minutos, y le pediría a Joan que nos comparta su experiencia, por favor. Gracias, maestro. Buena tarde. Volviendo al tema de mi desempeño como abogado, estoy convencido que privilegiar el diálogo, la concertación, el arreglo, siempre serán beneficiosos para cualquier relación interpersonal. Les quiero comentar que en un asunto en materia familiar estaba en juego pues, la pensión alimenticia y la guardia y custodia de los pequeños. Aquí tuve la necesidad, primeramente, de acercarme con mi contraria, que era el padre de las criaturas, quien había resistencia y reticencia a entregar cantidades de dinero porque decía que, o alegaba que esas cantidades eran excesivas y que la señora las iba a utilizar en otros menesteres, menos para el que iban destinadas. Hubo la necesidad del acercamiento, de la sensibilización y concientización de esa persona, del padre de los niños, a efecto de sensibilizarlo en relación a que esas cantidades de dinero, primero tenía una obligación, él como deudor alimentario, y segundo, pues era el padre de las criaturas y que tenía esa obligación de entregar esas cantidades de dinero. El resultado de esa negociación fue precisamente la sensibilización y el aporte de las cantidades de dinero y la sensibilización del padre a efecto de que pudiera tener la convivencia con los menores en un tiempo récord, y en ese asunto les comparto que en menos de un mes logramos asertivamente esa negociación. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Ahora le pediría a Marisol, por favor, que nos comparta su experiencia. Igual tiene hasta 2 minutos para responder. Bueno, mi nombre es Marisol, soy licenciada en Administración. Como les estaba comentando, realicé una campaña de no violencia contra las mujeres en Tepeji. Detectamos cuáles eran las áreas que tenían más violencia para las mujeres. Realizamos un mapa, un tipo geolocalización con los lugares donde frecuentemente las violentaban. Hicimos unas reuniones para que las personas fomentaran una denuncia adecuada con vínculos de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que íbamos a las escuelas primarias, a las secundarias, a los lugares donde vendían producto lácteo, para que las personas nos tuvieran confianza, para que ellos otorgaran su voto de confianza y poder acudir por su cuenta a realizar las denuncias, dándonos los mayores rasgos para poder identificar a sus agresores y poder así lograr unas detenciones adecuadas, tanto para checar también los adolescentes que les vendían droga. Igual realizamos unos tipos de mapeos para poder encontrar a estas personas. Esto, la verdad, a mí me gustó mucho porque fue un programa piloto que yo me inventé. No sabía la verdad cómo hacía, fue una encomienda que me dieron nueva, y la verdad sí estuve muy orgullosa porque muchas mujeres participaron y fueron conscientes de que el maltrato era algo anormal. Entonces, gracias a eso las personas pudieron generar más confianza hacia una institución de seguridad pública. Eso nada más. Muchísimas gracias, Marisol. Ahora, finalmente, le pediría a María que nos comparta su experiencia. Igual tiene hasta 2 minutos para responder. Adelante, María, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo trabajé para el Instituto Electoral del Estado de México en el proceso electoral 2011. Fui designada como vocal de capacitación. Era la primera vez en la que yo participaba por una vocalía, y curiosamente era la vocalía de capacitación y era una elección de gobernador. Entonces el reto fue muy grande para mí porque, bueno, pues yo era la responsable de la capacitación a quienes iban a capacitar a los funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces, lo que yo hice fue que en el momento en el que el instituto nos dice vamos a contratar personal que apoye a los CAES en el momento de la jornada electoral, en la recepción de paquetes, la verdad es que pues sí tomé una decisión quizá para algunos cuestionada,
pero lo que yo hice fue contratar personal que ya tenía experiencia en procesos electorales, que ya había trabajado como CAE o como supervisor, porque estábamos hablando de una elección de gobernador, no había juntas municipales, entonces todo tenía que llegar a la distrital. Y bueno, el resultado que obtuvimos es que solamente 2 casillas se fueron a recuento en todo el distrito. Ha sido una de las mayores satisfacciones en mi trabajo que he tenido porque, como les comentaba, no, en ese entonces yo no tenía experiencia, no sabía qué se hacía en una vocalía y que yo tuviera la oportunidad de trabajar con CAES, con supervisores, pues para mí fue ahora sí que una de las mayores satisfacciones que me hubieran dado en ese momento y que pues todo lo logramos a través de la capacitación, era una capacitación constante que tuvimos con ellos y estar siempre atentos a las necesidades que tuvieran, ¿no? Porque hay localidades que nosotros, bueno, se instalan las casillas extraordinarias, no hay transporte, entonces estar también nosotros sabidos de cuáles son las necesidades que ellos tienen, estarlos apoyando y bueno, si no hay material, no hay recursos, pues mínimo estarles diciendo, ¿sabes qué? O dándoles opciones. Eso es lo Muchas que yo gracias, hice María. en su momento. Qué Muchas amable, gracias. María, gracias. Consejera, es cuanto de parte de su servidor. Muchísimas gracias. Llegamos al final de esta entrevista. Les agradecemos su presencia y participación y les solicitamos por favor que estén atentas y atentos a los resultados de esta convocatoria. Le agradeceríamos a la unidad de informática que nos apoye en la finalización de